El día sábado de la semana pasada tuvimos una grabación con una política excepcional, os hablo desde mi punto de vista, la colombiana del Centro Democrático, María Fernanda Cabal Molina. Más que ser de este partido, ella es una uribista de cepa, una mujer que defiende a Uribe y a todos sus accionares, que critica a los de la derecha, como lo escucharemos en esta entrevista, que no lo han hecho bien. Y sobre todo que en su carrera la presidencia de la República está en todos los temas. Por ejemplo, ya le dijo a la nueva fiscal de Colombia, debe estar a la altura de las investigaciones de Petro. Escuche esta entrevista que tuvimos este día sábado con la senadora María Fernanda Cabal, que tiene 60 años, pero en mi parecer es una mujer muy fácilmente que podría tener 30 o 40 con la energía que tiene. Aquí empieza esta entrevista exclusiva que nos dio en su visita a Guayaquil María Fernanda Cabal. Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. En Así Amaneció, su revista informativa que le trae todos los protagonistas de los hechos más importantes, no solo locales sino mundiales. Soy Guillermo Hidalgo y hoy tenemos el honor de recibir una destacada figura de la política colombiana, la senadora María Fernanda Cabal. La senadora Cabal es conocida por sus posiciones conservadoras, su firmeza en la defensa de sus ideales. Como miembro del Centro Democrático ha mantenido estrechas relaciones con las administraciones de Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil, ahora me imagino que Milei. Además se ha destacado como una de las críticas constantes de los movimientos de izquierda en Colombia y América Latina. Amén. Hoy, en esta entrevista especial, que tengo que agradecerle, exploraremos su visión sobre los desafíos políticos actuales, sus perspectivas sobre el gobierno de Gustavo Petro y su papel como posible candidata o ya candidata a la presidencia de Colombia. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida, senadora Cabal. Muchísimas gracias por estar en Así Amaneció. Gracias, Guillermo. Para mí es un gusto estar hoy aquí. Como le decía, usted ha sido la entrevistada que más hemos querido. Le hemos contactado 6 veces o 7 veces vía Zoom o teléfono y hoy finalmente la tenemos en cabina. Es un honor. Muchas gracias. Empecemos. Usted ha acusado al presidente Petro de llevar a Colombia a la miseria, sobre todo a los pobres, y de temer a la democracia. ¿Podría explicarle a nuestra audiencia cuáles son los mayores daños que según usted ha causado este presidente a Colombia? Yo he dicho que Petro es peor que el COVID, que nos arruinó. Desde que llegó Petro, su primer anuncio fue con toda esta propaganda fundamentalista, casi esquizofrénica del cambio climático, que lo que hace es atrapar muchos jóvenes apasionados por proteger el planeta, pero que terminan engañándolos, como nos engañaron a nosotros hace 20, 25 años con la capa de ozono, que había un roto que nos iba a quemar a todos, los rayos del sol. O sea, toda esta esquizofrenia lo que hace es canalizar miles de millones de dólares que al final no terminan sino en los bolsillos de pocos. Entonces Gustavo Petro, con su obsesión del cambio climático y de salvar el mundo, porque él es mesiánico, como todos los que son de esa línea izquierdópata, decidió que no se va a explorar ni explotar más petróleo, gas ni carbón en Colombia, en contravía al mercado del mundo, en contravía a donde depositan las acciones los países que son los más ricos del mundo, independientemente de que hagan reforestación, que limpien los ríos, en fin, todo se puede hacer menos el universo de estos personajes que terminan siendo los buenistas, ladrones de las causas justas, que arruinan países. Con eso, ya Ecopetrol, la empresa más rica de los colombianos, perdió 40% de sus utilidades en 2 años. O sea que el decrecimiento, que es lo que le gusta a los comunistas, no para el bolsillo de ellos, para los demás, está en firme en Colombia. Imagínense. Pero a pesar de estas preocupaciones y de muchas cosas, antes de que Petro subiera al gobierno, la gente en Colombia estaba aterrorizada de que el dólar se suba a 5.000 o más, pero no ha sido así, está en casi 4.000. ¿Por qué es ese fenómeno? Solamente mire el ingreso de divisas
producto de giros del exterior, de transferencias. Buena parte de eso es narcotráfico, es lavandería. Okay. Son tantos miles de millones que no todos provienen del familiar que le está mandando de su trabajo en Estados Unidos o en España a sus hijos. Mucho es narcotráfico que se dispersa en pequeñas cuentas. Uno de los fenómenos es ese. Entra demasiado dinero. Todavía no ha terminado de dejar de llegar dinero de negocios anteriores, porque el negocio de la exploración y la explotación es un negocio de largo aliento. Entonces este gobierno muestra que no han caído el ingreso de divisas, pero viene de negocios que se hicieron en la época de Duque. O sea, no pueden dejar de llegar, es como si el edificio que estuvieras haciendo estuviera por la mitad, pero que sean generados por nuevas inversiones de este gobierno, cero en cuanto a ese y eso mantiene rubro el dólar de la economía. Entonces, claro, el dólar todavía mantiene en algo, ¿sí? Porque todavía hay dólares, pero el narcotráfico es el fenómeno que es más exponencial. ¿Podría explicarle a nuestros oyentes qué está pasando con la famosa reforma a la salud propuesta por Petro? Ya está en el Senado, tengo entendido, pero ¿por qué ha sido tan complicado esta propuesta? ¿Qué tiene que hay tanta oposición para que siga adelante? Porque resulta que por más narrativa mentirosa frente al servicio de salud en Colombia, terminabas viendo una ministra que viene de ser sindicalista, médica sindicalista, en contravía de argumentos sólidos de médicos especialistas que han vivido la Ley 100 en Colombia, que fue la que transformó la salud. Entonces, cuando usted ve al activista frente al experto, pues hay una diferencia muy grande. El experto tiene cifras y hechos, el activista miente, el activista odia. Y lo que encontramos es que el sistema de salud colombiano es uno de los mejores de Latinoamérica y del mundo. Tenemos unas de las mejores clínicas del mundo que prestan su servicio privado, pero también al servicio subsidiado de salud, como es la Clínica Santa Fe de Bogotá, como es la Clínica Valle de Lilí en Cali. Entonces, ocultar eso es una mentira, pero peor aún. Claro que el sistema tiene que tener ajustes como todo en la vida. Porque todo va avanzando. Todo va avanzando y siempre va habiendo en ese flujo de procesos o desarrollo tecnológico o un bache donde usted puede de pronto tener una salida de dinero. Le pasa a todo el mundo en su negocio. Usted tiene que tener más control y mejor calidad. Pero Gustavo Petro ensayó el sistema que nos quiere imponer siendo alcalde. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Pésimo. Dejó Capital Salud con un hueco de 600 mil millones de pesos, que son el equivalente a 150 mil dólares, 150 millones de dólares. 150 millones de dólares en un déficit en la prestación de servicios de salud, donde la gente, cuando le crean los famosos CAPS, Centros de Atención Primaria, entonces quieren que la gente vaya a médicos generales y resulta que las personas ya estaban acostumbradas a ir a clínicas y hospitales. Usted no puede cambiar un hábito que ya le mejoró la vida. Entonces ahora Petro, que ya usó esos CAP, que los mal usó, que tenía algo que le fascina a él, porque es muy a la cubana, ¿no? Estos grupos que parecen tribus tocando la puerta casa a casa como si no existieran medios de información alternativos ni tecnologías para recoger información, tocan la puerta como hacían hace 40 años con los Cardex, pero resulta, ¿quién está enfermo? Hay una adolescente embarazada, entonces empiezan a recoger el estado paternalista, pero en realidad es control social. Correcto. Aquí va un médico, que seguramente será un médico recién graduado o cubano, y el resto va el sociólogo, el trabajador social, el antropólogo. Yo digo que les falta el chamán y el astrólogo para que le adivine la suerte a la familia. Petro en su cabeza, enferma, con el cable cruzado, piensa tener 20,000 personas caminando por Colombia atendiendo las personas en atención médica. No puede uno estar... Eso es retrógrado.
pero además está fuera de realidad. Por eso. Es que hoy la data que tienen todas las prestadoras del servicio de salud te permite hacer prospectiva. Exactamente. Por eso es retrógrado. Te permite ser preventivo, porque la obsesión de Dios es la prevención, porque es parte de su enfermedad. Ellos creen que vamos a prevenir que se enfermen. Lo que está haciendo Petro hoy es arriesgar la salud de pacientes de alto costo, de pacientes de enfermedades raras, dejando sin medicamentos a los enfermos en Colombia. Hay una frase que me encanta de usted, que dice que el socialismo es una fábrica de vagos. ¿Qué quiere decir con eso? Claro, porque el socialismo está basado en la envidia. El socialismo anula al individuo y privilegia al Estado, como si el Estado fuera Dios. Es una nueva religión. Y resulta Una que secta. una secta. La religión es el Estado. Pero resulta que nadie puede conducir mejor tu programa que vos, Guillermo. No te lo va a conducir un funcionario del Ministerio de Comunicaciones, ni va a decirte cómo hacer tu parrilla. Vos lo haces porque te gusta, te emociona, si te va bien vendés, hay ánimo de lucro. ¿Cuál es el delito? El delito es el de ese burócrata que sin merecerlo está en ese cargo, lleno de un poco de vagos, amigos que no consiguen trabajo seguramente por malos, porque no funcionan, no sirven, y usted termina tributando para que esos vagos calienten horacilla. Claro. Entonces, la dinámica es perversa. Anular el espíritu, que es el individuo, que es la chispa de Dios, por eso uno tiene genialidad, ocurrencia, ganas, contra un colectivismo que significa que eres un idiota, que arriba hay funcionarios más inteligentes que tú que van a decidir por tu vida. Vamos a su candidatura. Imaginémonos ya que usted es presidenta de Colombia, si Dios quiere. ¿Cuáles serían sus prioridades y sus acciones inmediatas en Colombia? La primera acción es devolverle el honor a las fuerzas militares y de policía en Colombia. Ir a visitar en sanidad militar a todos estos que han dado su vida, sus ojos, sus brazos, sus piernas, para que nosotros estemos libres y que hoy no solo no son reconocidos, sino que son humillados. Le han quitado medallas a algunos de ellos. Le quitaron la medalla a un general que es casi de 90 años porque la izquierda, como no tiene pudor y odia hasta el fin de sus días, pues ese es un acto cobarde y vil de quitársela a un general de la República que a mi juicio, independiente de la sentencia de la Corte Suprema, es inocente. Usted no tiene capacidad como un general del más alto rango de saber lo que pasa en un combate y menos en una acción terrorista como la del M-19 cuando quemó el Palacio de Justicia. A propósito, han identificado 6 de los 11 supuestos o falsos desaparecidos creados por las ONGs de los curas marxistas. 6 han sido identificados calcinados. Esos marxistas son los jesuitas. O sea, no estaban muertos, no estaban desaparecidos, estaban allí. Hace 30 años era casi imposible tener el acopio forense el ADN. Después de haber quemado un Palacio de Justicia con más de 200 víctimas, 300 salen vivas gracias al ejército y la policía, pero la capacidad de torcer la historia de esta izquierda criminal que nos modifica los hechos de la historia para crear mitos y leyendas y destruir la moral de la fuerza pública fue lo que prevaleció. Entonces, lo primero es reconocer la dignidad de soldados y policías, visitarlos, toda esa capacidad del Estado para generar bienestar. Lo segundo, el análisis del mismo mapa, como le digo yo a los ecuatorianos, pero si es que el mapa no ha cambiado, es el mismo Ecuador, las mismas cordilleras, el mismo mar. El mapa con los corredores donde se trafica, y se trafica coca, armas, personas. La operación Candado, los drones, los satélites, el despliegue de tecnología, la reincorporación de veteranos de la fuerza pública que quieren volver a luchar por su patria. No menos de 100.000 habrá que reincorporar. El retornar a los mejores generales que Petro con la asesoría cubana sacó. Eso da una sensación de seguridad que tiene que pasar de lo material a ser una percepción generalizada. Controlar, construir cárceles. Eso no tiene nada de antihumano, como dicen los buenistas. Cárceles para que los asesinos paguen sus delitos. Si no se logra la paz con la FARC y el ELN, ¿cuál será su estrategia para combatirlos?
presidente Uribe lo redujo al mínimo. Correcto. El presidente Uribe pasó de 160.000 hectáreas a 40.000. Hace 20 años, 22 años. Las tecnologías se han desarrollado de una manera que el Estado tiene capacidad de hacer uso de ellas. ¿Qué pasó en esos 22 años desde que lo hizo? Desde que lo hizo, que le entregó el poder a Juan Manuel Santos, quien, digo yo, miembro de la élite revolucionaria, porque estas revoluciones no se han hecho sin la complacencia de los vagos de la élite, no de empresarios competentes, de los vagos de la élite que le lavaron esa plata a los guerrilleros que fueron afines. Hubo mucha complacencia y complicidad en los años 70, en los 80. Esto no es gratuito. Solo cuando llega Uribe, que no tenía nada que ver con la élite política bogotana, que era un montañero, como dice él, trabajador como es la gente paisa, fue que se le puso límites. El ELN era un grupo de harapientos. Tenían que salir por hambre porque les cerraba los suministros. Vaya, véalos cómo están de consentidos por el régimen de Maduro, el nuevo mejor amigo. ¿Usted sería la primera presidenta caleña? Aparte de mujer, ¿sería la primera caleña presidenta? Claro, primero mujer presidenta y mujer vallecaucana, pero con mucho apoyo en sectores que, siendo muy regionales, me ven como de ellos. Yo digo Antioquia, Eje Cafetero y Santanderes, incluso la costa Caribe. ¿Cómo hace usted para manejar esa relación con su esposo? Porque sé que él es uno de los negociadores de la paz con el ELN y usted los critica tanto a los del ELN porque, según lo que tengo entendido y lo que le he escuchado a usted, a otros periodistas como amigos míos, como Juan Carlos Iragorri, Luis Carlos, ellos sienten, y me imagino que usted también, que la ELN está comprando tiempo para rearmarse. ¿Cómo hace para manejar esa relación con su esposo? Por supuesto, es un conflicto moral, mío especialmente. Mis otros hijos no se meten casi nada en política, pero el menor sí. Okay. Entonces, a mí cada vez que me llega una noticia yo se la mando. El ELN cometió tantos actos delictivos. Él se encarga del papá. Yo o él, cualquiera se la manda. Porque tiene que haber un punto donde no solo se le exija a las Naciones Unidas, que están salvo la comisionada para Colombia, que no es el que está presente en estos acuerdos, tienen que hacer una presencia activa denunciando lo que está pasando. No es posible que la Defensoría del Pueblo, que es una entidad independiente, viva identificando alertas tempranas que causan horror en muertes, en secuestros, en desplazamientos, y el personaje de la ONU mudo. No, así no me sirven a mí la presencia de ellos, y menos con lo que nos cuestan. Lo que nos cuestan serviría para regalar lo que usted quisiera, casa, carro. ¿Quiere regalárselo a los pobres? Regáleselo, dele créditos, pero lo que nos vale la ONU en Colombia es un horror para seguir con esto. Entonces sí tengo controversias serias en mi casa. Pienso que tiene que haber un momento donde, si esto no avanza, José Félix, que es un hombre serio, es el presidente de la Federación de Ganaderos. Es derechista. Es un hombre conservador de origen, su papá senador de la República. No sé, lo investigué. Atacado por todos lados del gremio, sí, porque claro, es que uno no puede negar la historia. Cuando a ti te secuestran, te asesinan y te matan, se tienen que formar grupos de autodefensa, que terminaron en paramilitarismo algunos, no todos. Pero yo tengo un libro a través de la Fundación Colombia Ganadera que yo creé hace 15 años, que se llama Acabar con el Olvido, donde recogí 10.000 víctimas ganaderas, nombre, apellido, hecho, desde secuestros, desapariciones y homicidios de todos los grupos. Porque el problema es que cuando alguien suplanta al Estado y tú sientes que te va a proteger, después termina también siendo tu victimario. Y eso pasó en Colombia. El tema de los migrantes es muy relevante en Colombia. Hay más de 2 millones ya de migrantes que tienen papeles. ¿Qué va a hacer usted con este asunto que es tan importante no solamente en Colombia, sino en toda la región? ¿Cómo va a manejar usted a los migrantes que a veces entran, como nos pasó a nosotros gracias al expresidente Correa, que abrió las puertas para todo el mundo, y hoy estamos plagiados por todos lados, desde albaneses hasta venezolanos? Yo no soy xenófono, pero me causa, cuando oigo las noticias y veo que hay grupos de otros países metidos en esto, nos causa molestia. ¿Cómo lo va a manejar usted? Pero es que no es molestia, es que el fenómeno mundial hoy
el terrorismo transnacional se mueve con la migración. El tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata de personas, se mueve con la migración. Pero ¿qué pasa? Que ellos te muestran una cara y unas fotografías que sensibilizan, incluso a uno le causan dolor de ver familias, niños, pero es que esa es la propaganda y usan personas que pagan ingentes sumas de dinero para reunirse con sus familiares que seguro se fueron hace 15 o 20 años o que no tienen otra opción de vida por la pobreza de su país. Pero esa es una parte menor. El resto son mafias, porque se ha visto en los videos de investigadores y periodistas serios que han pasado más de un año en el tapón del Darién. Cuando uno ve, dice, ¿qué pasa aquí? Tráfico de drogas, de armas. Hay más de 75.000 niños en los últimos 4 años que han sido secuestrados. Dios mío. Se los robaron. Hay tráfico de órganos de niños. Entonces, esto es mucho más horroroso que la imagen que nos quieren vender de sensibilizar por la necesidad de migrar. Ninguna migración natural tiene estos volúmenes de personas. Y hay un libro interesante de una profesora de Berkeley que se llama Weapons of Mass Migration. La migración masiva se volvió un arma de guerra. Eso de abrir la frontera te desprotege completamente la seguridad. Correcto. Allá fue el presidente Duque para agradar a sus amigos progres de la ONU que firma el pacto migratorio cuando tenemos guerrilla, grupos ilegales, el acuerdo de paz nos dejó un poco de guerrilleros de las FARC ahora en distintos grupos. O sea, tenemos el sancocho perfecto para destruir un país y ahora tenemos el cartel de Sinaloa, el tren de Aragua y es un fenómeno continental. Si nosotros no entramos primero a exigir regularización de todos estos migrantes, porque la migración, mi querido Guillermo, de los últimos 5 años de Venezuela es puro repoblamiento artificial. Es estratégica, direccionada desde Maduro, direccionada por Irán, por eso las quemas en Valparaíso con más de 50 muertos, las quemas en Cali, en Colombia, en Bogotá, en Cundinamarca, la quema en Perú, todo lo que ha pasado en la cordillera es propiciado por este tipo de Como migrantes. lo hizo Castro con los Marielitas en Miami, Así es. que fue la puerta de entrada para todos los ladrones, abusadores sexuales, Prostitutas, todo. todo, Así como lo es. hizo Castro. ¿Cómo se considera usted, de derecha o de ultraderecha? Pero es que yo pienso que uno tiene que trascender el rótulo. Yo adoro el libre mercado, pero también tengo que ser consciente que un TLC con un país rico te arruina tu propia economía. Todavía nos falta mucho para no tener salvaguardas a nuestros productores, como sí las tiene el primer mundo, que te pone todo lo que producen a menos precio y te revienta. Y los Estados a los Unidos tienen más unas vulnerables. salvaguardas increíbles con sus Pero por productores. favor, Estados Unidos ni siquiera nos compra la carne y la leche porque somos libres de aftosa con vacunación. Entonces también somos sus aliados, pero ellos no son tan queridos con nosotros. Deberían comprarnos mucho más y no tener que buscar en otro lado aliados. Milei y Bukele, ¿cómo los ve usted a ellos como presidentes de estos dos países? Uno con el tema de la seguridad y el otro con el tema de lo que está haciendo en la economía colombiana. Pues son dos situaciones distintas, dos países diferentes. Milei llega al país más rico del mundo a finales del siglo XX. Correcto. Completamente destruido por lo que él llama la casta, los populistas privilegiados ladrones. Un país donde yo nunca en mi vida, se lo digo, había visto que la gente en Buenos Aires comiera de la basura, de los tanques de basura. Eso lo he visto en Colombia, no lo he visto en Argentina. Un país bello que destrozaron, un país que es una potencia que le regaló la naturaleza, sus propios recursos y su tierra fértil. Milei que se atrevió. ¿Y sabe cuál fue el mayor logro de Milei? Arrebatarle los jóvenes al progresismo, quitárselos enseñándoles economía, libre mercado. El Salvador es un fenómeno distinto. El Salvador es uno de los experimentos internacionales de la Internacional Comunista, experimento de la ONU, experimento de todos estos piratas vikingos, como les digo yo, que les fascina venirnos a enseñar de paz.
y El Salvador se convirtió en un estado fallido. Y cuando hay un estado fallido donde te gobierna solamente la criminalidad, la única fórmula es ser semidictatoriales. Le toca a un personaje como Bukele prácticamente asumir todos los poderes, crear cárceles, fortalecer la fuerza pública y dar tranquilidad. Yo sí creo que en casos de tierra perdida hay que suprimir ciertas libertades para equilibrar las cargas. Más adelante veremos cuánto se queda en el poder. Ya creo que tendrá que volver el Estado democrático a tener separación más clara de poderes. La Cofradía de la Perla la invitó esta semana a una de sus grandes exponencias. ¿Cómo ha sentido Guayaquil? ¿Cómo ha sentido, qué le dice la gente de Guayaquil cuando habla con usted? Estuvo con Henry Kronfeld, el presidente de la Asamblea, ha estado con grandes ponentes, pero ¿qué le dice el ecuatoriano cuando se le acerca a hablar en los almuerzos o en los diferentes eventos que la Cofradía de la Perla los ha invitado? Primero, me gusta que haya permanecido en el tiempo, porque el sector empresarial es estratégico para el desarrollo de un país. El empresario no es ningún bandido, el empresario en América Latina es un héroe, que no solo tiene que salvaguardar su vida, sino pagar impuestos para que se lo roben los políticos. Entonces, mientras exista esta convergencia dentro de los que saben generar riqueza, hay que procurar mover el país a un país mucho más próspero, que entiendan que la guerra contra la izquierda y la propaganda de izquierda, que es muy eficaz, sigue allí, que el correísmo está vivo, que esta gente terminó dañando lo que en un momento dado ustedes habían construido con sus defectos. Ellos son horribles. Ellos se quieren quedar, ellos dañan la sociedad, ellos generan perversión y perversidad en la sociedad, que hay que estar atentos, porque ustedes estuvieron prácticamente a merced de la criminalidad del gobierno de Correa. Pero Guillermo Lasso no ayudó en eso, siendo un presidente de derecha, siendo un presidente que lo tuvo todo al iniciar, cuando le tocó la vacunación por el COVID. Yo me acuerdo haberle preguntado hace algún tiempo a usted, sobre Guillermo Lasso, y usted me dice, nadie es perfecto y no porque sea de derecha iba a solucionar todo, pues los que escogieron fueron ustedes, pero yo le pregunto ahora escogimos a Daniel Noboa, que él dice que es de centro izquierda, pero yo de centro izquierda no lo veo por ningún lado, yo lo veo a él de derecha. ¿Cómo ve usted al presidente Noboa, que ha manejado estos temas de seguridad? La gente está ahora pensando en qué como, porque la seguridad no solamente se come. Sí, pero sin seguridad no hay producción económica. Así es, la gente y no hay puede libertad. Trabajar, porque Uribe nos demostró que solo crecíamos devolviéndole la seguridad a la gente. En Colombia no podía usted ni siquiera desplazarse de un pueblo a otro porque lo secuestraban o lo mataban. Entonces, ¿qué veo yo? Uno no entiende los países a fondo, salvo que sea objeto de estudio permanente, y cuando está uno aquí. Creo que Lasso fue un desastre, igual que lo fue Piñera en su segundo mandato, igual que lo fue Macri, igual que lo fue Duque en Colombia, porque es esa derecha cobarde que quiere ser complaciente con una izquierda violenta y agresiva como el PP en España, como Rajoy, y que terminan abriéndole la puerta a los depredadores para que después se queden con todo. Jamás la izquierda le va a agradecer ni a Lasso, ni a Macri, ni a Duque, se van a burlar en su cara. ¿Qué pasa? Que yo pienso que hay muchos que tienen vergüenza de decir que sus ideas se afincan más con la autoridad y el orden y les da pena que les digan que son derecha. De pronto no hay claridad doctrinaria. Es que derecha no es ni fascismo ni nazismo, eso es socialismo. Fascismo y nazismo es colectivismo, no tiene nada que ver. Derecha es propiedad privada es sagrada, libertad de mercado, un Estado pequeño que me proteja, que administre justicia, pero que no me diga qué hacer con mi vida. Reducción de impuestos, qué delicia cuando te reducen los impuestos. Pero aquí los están subiendo. Porque está quebrada la economía, porque dejó Lasso una economía en crisis, mientras se benefició con el banco. Entonces, unas y otras, si vamos a decir verdades, digámoslas. Pero dicen, mire, lo hizo mal. Claro, se benefició él y no pensó en el país.
Hoy yo pienso que este presidente tuvo el peor desafío de la estabilidad económica como lo tuvo Duque y fue terriblemente frágil con el paro nacional que disfrazaron de estallido social y fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Hoy Noboa le toca pararse firme. Bukele viene del FMLN, ¿usted sabía? Sí. Bukele viene de la guerrilla. Sí. Hay quienes dicen que Bukele llega al poder ayudado por los cubanos, yo no sé si es verdad, pero el hecho es que llegó al poder y le respondió a su pueblo como el pueblo quería. Y por eso lo reeligen con el 80%. Hay que leer a la gente, leerla, leer el pálpito del público, no cometer errores. Hoy la gente que está sintiendo seguridad está contenta, hay que moverse rápidamente a la generación de empleo. Senadora, quiero primero agradecerle por esta deferencia de haber venido a cabina. Como le digo, la habíamos entrevistado 7 veces vía telefónica o Zoom, pero tenerla en cabina es otra cosa. Mi familia, en lo personal tengo que decirlo, mi esposa que me está escuchando y viendo, usted es una de sus go-to en el futuro. Siente que usted es la política que a los jóvenes, sobre todo a las mujeres, les está dando un camino de cómo deben hacer las cosas. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Y que no nos dé pena, no nos dé vergüenza decir que somos conservadores. Aquí no hay godarrea retardataria, no hay inquisición, nada. Conservar es cuidar. Era la senadora María Fernanda Cabal quien estuvo aquí para un evento de la Cofradía de la Perla. Su director Jaime Franco muy amablemente nos ayudó con el espacio, hay que agradecerlo, y a ella por haber estado el día de hoy con nosotros. Ya regresamos.